Mi familia nos echó a mi hija de 7 años y a mí durante la cena de Navidad. Deberías irte y no volver nunca, dijo mi hermana. La Navidad es mucho mejor sin ti, añadió mamá. No supliqué. Solo dije, entonces no les importará que haga esto. 5 minutos después, me estaban suplicando que lo deshiciera. Técnicamente, ni siquiera pude terminar mi comida. Todavía había salsa del guisado en mi plato y un tenedor en mi mano, suspendido como si hubiera olvidado qué trabajo se suponía que debía hacer. Mi hija de 7 años, Sofía, había dado 2 bocados educados a su bolillo y estaba contando silenciosamente los chícharos en su plato, de la manera en que lo hacen los niños cuando el aire en una habitación se vuelve tenso. Los hijos de mi hermana saltaban en sus sillas y hablaban unos sobre otros sin que nadie los detuviera, mientras Sofía permanecía quieta y en silencio, sabiendo ya a qué niños se les exigía comportarse bien. Frente a mí, mi hermana Elisa sonreía como si lo hubiera estado practicando frente al espejo, esa clase especial de sonrisa que dice, estoy siendo razonable, mientras sus ojos dicen, estoy a punto de arruinar tu vida y llamarlo límites. Carlos, el esposo de Elisa, estaba sentado a su lado, asintiendo a la nada, el equivalente humano de un protector de pantalla. Había estado rondando a nuestra familia durante años, siempre demasiado cómodo en la casa de mis padres en Coyoacán, siempre actuando como si el cuarto de invitados tuviera su nombre. Carlos era la clase de hombre que podía ver un edificio incendiarse y preguntar dónde están los malvaviscos. Mi madre se secaba la comisura de la boca con su servilleta como si estuviéramos en una elegante cena festiva y no en un choque familiar en cámara lenta. Mi padre miraba fijamente su puré de papa con la intensidad de alguien que negocia con ellas para que se conviertan en una vida diferente. La velada había estado tensa desde el principio. Pequeños comentarios, pequeñas indirectas. Oh, Raquel, pareces cansada, había dicho mamá apenas entré, como si la fatiga fuera una falla moral. Elisa había mirado el vestido de Sofía y dijo, lindo. Muy sencillo, como si una niña de 7 años debiera estar vestida como si fuera a una gala en el Reforma. Carlos había preguntado con cara seria, entonces, ¿todavía estás en esa fase en la que las cosas están difíciles? Sonreí a pesar de todo. Hice lo que siempre hago, tragar saliva, asentir, fingir. ¿Por qué era Navidad? Porque Sofía estaba mirando. Porque me había prometido a mí misma que este año sería diferente. Y luego, en algún momento entre los ejotes y el tercer cumplido pasivo-agresivo de Elisa sobre su propio centro de mesa, ella decidió que ya no quería seguir fingiendo. Dejó su tenedor como si estuviera bajando un mazo de juez. Tenemos que hablar, dijo ella. Se me hundió el estómago, no porque no lo esperara, porque sí lo esperaba, sino porque sabía exactamente qué clase de charla iba a ser, de esas en las que no se me permite tener sentimientos y, si los tengo, me llaman dramática. Elisa se reclinó en su silla. Es solo que... Ha sido mucho, y mamá y papá están de acuerdo. Mi padre no levantó la vista. Mi madre no protestó. Carlos masticaba lentamente como si hubiera estado esperando este plato. Elisa, dije, manteniendo mi voz uniforme. ¿Qué estás haciendo? Ella ladeó la cabeza. Todos hemos decidido que deberías irte y no volver nunca. Allí estaba, limpio, practicado, como si lo hubiera ensayado con un aro de luz. Sofía levantó la vista de sus chícharos. Mi madre intervino de inmediato, como si no pudiera soportar que Elisa tuviera el protagonismo por más de 2 segundos. La Navidad es mucho mejor sin ti. Lo dijo suavemente, casi con amabilidad, como si estuviera hablando del aroma de una vela en mal estado. Parpadeé una vez, 2 veces. Miré a papá. Finalmente levantó la vista, y por un segundo, solo un segundo pensé que podría decir algo. Lo que fuera. Una protesta, una corrección, un simple esperen. Pero no lo hizo. Simplemente se veía cansado, silencioso y cómplice. La pequeña mano de Sofía se apretó alrededor de su tenedor. Sentí algo crujir en mi pecho silenciosa y educadamente, como un plato que se resbala de una barra de cocina en otra habitación. Y supe que tenía 2 opciones. Podía suplicar. Podía explicar. Podía hacer toda la rutina humillante de intentar demostrar que merezco existir en mi propia familia. O podía dejar de hacer audiciones. Dejé mi tenedor. Sofía, dije suavemente, manteniendo mi mirada en ella.
Cariño, ¿puedes ir a buscar tu chamarra y tu mochila? Nos vamos. Ella no dudó. Se deslizó fuera de su silla como si hubiera estado esperando permiso. Está bien, dijo. Sin discusiones, sin lágrimas, solo alivio envuelto en la voz de una niña. Salió del comedor hacia el pasillo, y algo sobre la rapidez con la que se fue, con qué facilidad, me hizo sentir enferma, como si ella hubiera estado cargando con esta incomodidad por más tiempo del que yo quería admitir. En el momento en que ella desapareció por la esquina, el ambiente en la habitación cambió. Elisa se cruzó de brazos. ¿Bien? Eso está resuelto. Carlos dio un pequeño suspiro como si acabáramos de resolver un conflicto de horarios. La boca de mi madre se tensó. Raquel, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Los miré, a todos ellos, y sentí que mi rostro hacía algo inesperado. Sonrió. No fue una sonrisa cálida ni amistosa, fue el tipo de sonrisa que pones cuando te das cuenta de que has estado intentando ganar un juego amañado. Está bien, dije con calma. Elisa se veía arrogante. Finalmente, me puse de pie lentamente, empujando mi silla hacia atrás. Entonces no les importará que haga esto. Todos me miraron como si estuvieran esperando un berrinche, lágrimas o un discurso dramático. En cambio, pasé por la puerta del comedor hacia la cocina y me detuve ante la alacena cerca del final de la barra. Los había puesto allí más temprano, guardados, escondidos detrás de la pila de bandejas festivas como un pequeño secreto patético. Me había dicho a mí misma que estaba siendo cuidadosa, considerada, esperando el momento adecuado. Resulta que el momento adecuado fue el momento en que me dijeron que yo no pertenecía. Abrí la alacena y saqué 3 hojas de papel, sencillas, nítidas, pesadas. Cada una tenía un nombre escrito en el frente con un marcador negro grueso: mamá, papá, Elisa. Las cejas de Elisa se levantaron. ¿Qué es eso? Carlos se burló. Son tarjetas de regalo. Mi madre realmente se rió como si no pudiera evitarlo. Raquel, ¿qué estás haciendo? Esto es ridículo. La miré. Lo es. Papá finalmente habló, con voz plana. Si estás tratando de hacernos sentir culpables. Oh, no, dije, todavía sonriendo. Esto no es culpa. Esto son solo consecuencias. Elisa se puso de pie, exasperada. ¿Crees que necesitamos tus regalos? ¿Crees que vamos a extrañar cualquier cosita que...? No la dejé terminar. Tomé el que decía mamá y lo rasgué justo por la mitad. El sonido fue suave. El papel rasgándose no debería ser tan ruidoso, pero en esa habitación, se sintió como un disparo. La sonrisa de mi madre flaqueó. Raquel. Rasgué el que decía papá después, lento, limpio, deliberado. El rostro de papá se tensó. Carlos se enderezó un poco como si su cerebro finalmente hubiera procesado la información. La arrogancia de Elisa se resquebrajó en los bordes. Detente. ¿Qué estás? Rasgué el que decía Elisa al final. ¿Ese? Ni siquiera dudé. Dejé caer los pedazos sobre la barra en 3 montones ordenados, como ofrendas. Hubo un momento de silencio en el que ninguno de ellos se movió. Luego Carlos soltó una carcajada, demasiado fuerte y demasiado forzada. Está bien. Vaya. Eso es una locura. La voz de Elisa se volvió aguda. Estás dándonos la razón. Mamá sacudió la cabeza como si estuviera mirando a una extraña. Esto es exactamente por lo que... No discutí. No explicó. Simplemente me di la vuelta. Sofía ya estaba en el pasillo con su chamarra puesta y su mochila al hombro. Me miró con ojos muy abiertos, pero no parecía sorprendida. Tomé su mano. Nos vamos, dije, y salimos por la puerta principal. El aire frío de la Ciudad de México golpeó mi rostro, el tipo de frío de diciembre que hace que tus pulmones despierten. Mientras bajábamos los escalones de la entrada, miré hacia atrás a través de la ventana sin quererlo. Los vi mirando la barra y luego moviéndose, ya no enojados. Curiosos. Mamá se inclinó hacia adelante y recogió un trozo rasgado. Papá se acercó. Elisa arrebató algo y comenzó a juntarlo como un rompecabezas.
Sus rostros cambiaron en tiempo real, de arrogantes a confundidos, de confundidos a pálidos, de pálidos a aterrorizados. Y luego, a través del vidrio, vi la boca de mi madre abrirse de par en par, como si estuviera gritando. No pude escucharlo claramente al principio. Luego sí pude. La puerta se abrió de golpe detrás de mí. Raquel. Pasos, rápidos y torpes. La voz de Elisa era más aguda de lo que jamás la había escuchado. Espera. Espera. Regresa. La mano de Sofía se apretó en la mía cuando llegamos al auto. Raquel, la voz de mamá se quebró. Por favor. Por favor. No puedes. Papá también sonaba diferente. No tranquilo. No silencioso. Raquel, detente. Solo detente y hablemos. Abrí la puerta del auto, todavía sosteniendo la mano de Sofía. Miré sus rostros, pálidos, frenéticos, transformados. 5 minutos atrás, me habían dicho que la Navidad era mejor sin mí. Ahora me suplicaban que revirtiera algo que todavía no podían admitir en voz alta. Me deslicé en el asiento del conductor. Sofía subió a mi lado. Encendí el motor y me alejé. Mi hermana Elisa es 6 años mayor que yo. Eso importa más de lo que uno pensaría. 6 años es la diferencia entre ser el bebé por el que todos se desviven y la niña que tiene la edad suficiente para ser responsable. 6 años es la diferencia entre ser apreciada y ser útil. Elisa fue la niña consentida desde antes de entrar al kinder. Mi mamá solía decir que era un milagro, como si ella personalmente hubiera negociado con el universo por una hija que pudiera sonreír a pedido. Elisa era la niña a la que los extraños felicitaban en el súper. ¡Qué niña tan linda!, decían. Tan bien educada. Yo era la niña detrás de ella sosteniendo el carrito, a la que le decían que no tocara nada. Si Elisa lloraba, el mundo se detenía. Si yo lloraba, era una dramática. Elisa recibía clases de ballet, a mí me decían que la cuidara mientras mamá iba al salón. Elisa recibía el comentario de es que es apasionada, yo recibía el ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Las fiestas eran donde realmente se notaba. Elisa abría regalo tras regalo mientras todos miraban. Chillaba perfectamente, reía perfectamente, abrazaba a mamá perfectamente. A mi madre le encantaba eso. Amaba la actuación. Amaba tener una hija que pudiera hacerla quedar como el tipo de madre a la que la gente felicita. Yo recibía algo práctico, mallas, un suéter, un libro. Luego me entregaban una bolsa de basura y me decían que limpiara el papel de regalo. Y lo más loco es que, durante mucho tiempo, ni siquiera supe que eso estaba mal. Cuando creces dentro de un sistema, asumes que es simplemente cómo funciona la gravedad. Para cuando era adolescente, había perfeccionado el arte de hacerme pequeña. Aprendí qué temas hacían suspirar a mi madre, qué opiniones hacían que papá se quedara callado, qué emociones hacían que Elisa pusiera los ojos en blanco. Así que dejé de tenerlas, o al menos dejé de mostrarlas. Me fui a estudiar a la UNAM y pensé que tal vez la distancia lo arreglaría. Pensé que tal vez estar lejos haría que mi familia me extrañara. No fue así. Extrañaban tener a alguien a quien culpar cuando Elisa no era feliz, pero eso no es lo mismo. Conocí a mi esposo, Alejandro, a mediados de mis 20 años. Él no era ruidoso. No era ostentoso. Era el tipo de hombre que te entregaba silenciosamente una taza de café sin darle importancia, como si la amabilidad fuera algo que se te permitiera recibir sin tener que ganártelo. En nuestra tercera cita, mencioné a mi hermana y a mi madre, riendo como si fuera algo normal. Alejandro no me devolvió la risa. Eso no es normal, dijo. Recuerdo haberme quedado mirándolo como si hubiera hablado en otro idioma. Lo dijo de nuevo, más suave, Raquel, eso no está bien. Nadie me había dicho eso nunca antes. Nos casamos un año después. Mis padres actuaron de forma solidaria en público. Elisa actuó emocionada para sus redes sociales. Carlos, que en ese momento era solo el novio de Elisa, hizo un chiste sobre lo valiente que era Alejandro por casarse con nuestra familia. Alejandro sonrió educadamente y no mordió el anzuelo. Alejandro trabajaba como ingeniero civil en obras de construcción. Estaba orgulloso de ello.
Le gustaba construir cosas que duraran, le gustaba resolver problemas que la mayoría de las personas ni siquiera notaban. Trabajaba largas horas en grandes proyectos, edificios de oficinas, remodelaciones, secciones enteras de colonias que solían ser lotes vacíos. Pagaban bien. No como para tener un avión privado, pero lo suficiente como para no estar contando centavos constantemente. Y debido a que aparentemente soy incapaz de no intentar ganarme el amor de mi familia, Alejandro y yo comenzamos a ayudar silenciosamente a mis padres. Nada descabellado, nada dramático, solo unos constantes 4.000 pesos al mes, cada mes, como una pequeña línea de apoyo financiero. A veces más si surgía algo, problemas con el coche, un recibo de la luz muy alto, una emergencia que de alguna manera siempre llegaba justo después de que Elisa compraba algo caro. Mis padres nunca me agradecieron adecuadamente, ni una sola vez de una manera que se sintiera real. Fue más como si lo aceptaran, como si fuera un recurso natural que finalmente había comenzado a producir de nuevo. Elisa se atribuía el mérito a su manera especial. Decía cosas como, les dije que lo solucionaríamos, como si ella personalmente hubiera trabajado horas extras para cubrir el gasto. Carlos asentía y decía, la familia se apoya. Y yo me tragaba la irritación porque Alejandro me apretaba la mano por debajo de la mesa y me recordaba sin palabras que yo no estaba loca. Entonces llegó el día en que todo se rompió. Hace 6 meses, Alejandro murió en la obra. Estaba en el sitio para una inspección de rutina, un día normal, un día que no pensó que sería el último. Una plataforma de andamio colapsó, simplemente cedió bajo él. Más tarde, supimos que había habido quejas, advertencias, pequeños detalles omitidos porque alguien quería ahorrar tiempo, dinero y trámites. Lo llamaron un trágico accidente en la primera declaración, como si la tragedia fuera algo que simplemente sucede al azar, como el clima. Pero la investigación lo calificó como evitable. Recuerdo recibir la llamada. Recuerdo la forma en que mi cuerpo se enfrió. Recuerdo estar sentada en el suelo de mi cocina con el celular pegado a mi oreja y pensar, esto no puede ser real. Esta no puede ser mi vida. Luego fue el después del funeral. Todo se volvió práctico de la peor manera. Las cuentas no se detuvieron porque yo estuviera de luto. El súper no se volvió gratuito porque hubiera perdido a mi esposo. Sofía todavía necesitaba uniformes para la escuela, cenas e historias antes de dormir. Y de repente yo estaba haciendo todo eso sola. Los 4.000 pesos al mes para mis padres se detuvieron de inmediato, no por despecho, sino por la realidad. Apenas podía mantener mis propias luces encendidas. Mi familia notó la falta de dinero más rápido de lo que notaron mi dolor. Mamá comenzó a llamar más a menudo, pero no para preguntar cómo estaba, preguntaba con esa voz cuidadosa si todavía me las estaba arreglando. Elisa preguntó si estaba siendo inteligente con mis finanzas, como si la muerte de Alejandro fuera un problema de presupuesto. Carlos hizo un chiste sobre que el seguro de vida debía ser algo bueno y luego se rió cuando nadie más lo hizo. No les pedí ayuda de inmediato. Aguanté más de lo que debí porque pedirle cualquier cosa a mi familia se siente como entregarles un arma. Pero un mes, tuve que hacerlo. Sofía se enfermó. Falté al trabajo. El coche necesitó una reparación. Los números no cuadraban. Así que pedí. No una fortuna. No un rescate financiero. Solo lo suficiente para cubrir el faltante. Mis padres enviaron una pequeña cantidad y luego mi madre publicó sobre ello, una publicación en Facebook con un emoji triste y una foto familiar sonriente, como si acabaran de donar un riñón. A veces tienes que dar un paso al frente por la familia, escribió. Incluso cuando es difícil. Rezando para que Raquel aprenda a valerse por sí misma de nuevo pronto. Elisa comentó primero, siempre estamos aquí para ella. Carlos reaccionó con un pulgar arriba. Quería salirme de mi propia piel. No le dije a nadie que Alejandro y yo les habíamos estado enviando dinero durante años. No corregí la narrativa. No peleé. Simplemente dejé de pedir cualquier cosa para siempre. Y guardé silencio sobre la única cosa que podría haberlo cambiado todo, la indemnización. Porque no llegó de inmediato. No fue un cheque mágico que apareció en el momento en que Alejandro murió. Hubo abogados, papeleo, retrasos, reuniones, llamadas telefónicas que me revolvían el estómago.
La empresa constructora se demoró. Sus aseguradoras se movían con la lentitud de un trámite en el gobierno. Todo tomó tiempo. Contraté a alguien para que se encargara de ello porque no podía cargar con el duelo y la burocracia al mismo tiempo sin colapsar. Durante meses, se sintió como gritar al vacío. Y luego, muy recientemente, justo antes de Navidad, finalmente se concretó. Una cantidad que te cambia la vida. Más dinero del que jamás había visto asociado a mi nombre. Miré el saldo de la cuenta de la misma manera en que miras a un extraño que se parece exactamente a alguien que perdiste, como si no pudiera ser real. No lo gasté. No realmente. No salí corriendo a comprar un coche nuevo, ropa de marca o una personalidad nueva. Todavía me veía como yo misma, todavía sonaba como yo misma, todavía tenía una hija que necesitaba su lunch y un cuento antes de dormir. Pero el número estaba allí. Y lo primero que pensé, porque aparentemente estoy comprometida a aprender las lecciones de la manera más difícil posible, fue: debería ayudarlos. Mamá y papá eran mayores, seguían trabajando, seguían ahogándose en deudas que nunca admitían en voz alta. Elisa siempre estaba entre proyectos de la manera en que solo las personas con redes de seguridad pueden estarlo. Carlos tenía un talento para convertir el dinero de otras personas en planes de inversión dudosos. Y pensé, tal vez esto podría arreglarlo. Tal vez esto podría comprar la paz. Tal vez si llegara a la Navidad y les entregara algo grande, algo que importara, finalmente me verían como algo más que una carga. Así que tomé una parte masiva de eso y preparé 3 regalos, 3 hojas de papel, 3 nombres. Conduje hasta su casa con Sofía en el asiento trasero, diciéndome a mí misma que este era un nuevo comienzo, diciéndome a mí misma que esto lo cambiaría todo. Mientras tanto, todo lo que ellos podían ver era la versión de mí que habían creado en sus cabezas, la viuda en la quiebra que aparecía en Navidad para pedir más dinero. Me persiguieron hasta el final de la cochera, Elisa descalza sobre el pavimento frío, mamá apretando su suéter alrededor de sus hombros como si fuera la víctima del clima, papá moviéndose más rápido de lo que lo había visto moverse en años. Es curioso lo que hace la urgencia cuando está ligada al dinero. Raquel, gritó mamá. Detente. Por favor, deshazlo. Carlos, gritó alguien desde detrás de ellos, porque por supuesto que lo hizo. Sofía miraba por la ventana, en silencio, con el rostro pálido bajo la luz del tablero. No detuve el auto. No bajé la ventanilla. Simplemente conduje. No porque estuviera tratando de ser dramática, sino porque no confiaba en mí misma para hablar, no con Sofía allí mismo escuchando cada palabra, no con mi corazón martilleando en mi pecho y mis manos temblando en el volante. Conduje hasta que las calles se volvieron borrosas. Conduje hasta que Sofía susurró: ¿A dónde vamos? Y fue entonces cuando me di cuenta, no podía ir a casa. Mi casa estaba a un par de municipios de distancia. Había previsto quedarme en la casa de mis padres a pasar la noche. Ese era el punto. Navidad juntos, familia unida, como si pudiera volver a cosernos en algo íntegro. Ahora era tarde. Sofía estaba exhausta. Y no iba a conducir 2 horas en la oscuridad con una niña que acababa de ver a sus abuelos echarla como si fuera basura. Así que entré en el estacionamiento de un hotel cerca de la autopista. No un motel de paso, no un lugar feo con luces parpadeantes, un hotel de verdad, un lobby cálido, olor a limpio, un lugar donde la persona de la recepción le sonrió a Sofía como si ella importara. Porque si no podía darle a mi hija una familia amorosa, al menos podía darle una habitación segura y chocolate caliente. Reservé una habitación con 2 camas. Sofía se quitó los tenis y se subió a una de ellas como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Me senté en el borde de la otra cama y me miré las manos. Durante 1 minuto, ninguna de las dos habló. Luego Sofía dijo suavemente: a la abuela no le gustó. Se me apretó la garganta. ¿Sofía? No le gustó, insistió Sofía, con voz pequeña pero segura. Le gustan los hijos de Elisa. Siempre les da los regalos buenos. Siempre los abraza primero a ellos. Sentí un pinchazo detrás de mis ojos, agudo y caliente. Eso no es culpa tuya. Sofía se encogió de hombros como una niña que ya ha decidido que el mundo es injusto y solo está tratando de entender las reglas. No es mi culpa, repitió, como si estuviera probando la frase. La tomé de la mano. No,
No lo es. Y no tienes que hacer que le gustes a la gente siendo callada, buena o pequeña. Sofía me miró como si estuviera escuchando algo nuevo. Pero tú lo haces. Me quedé helada porque no estaba equivocada. Los niños no se pierden de mucho, simplemente no siempre tienen las palabras. Tragué saliva con dificultad y la estreché entre mis brazos. Lo siento, le susurré al oído. Lo siento mucho. Sofía bostezó, la adrenalina finalmente desapareciendo. ¿Podemos ver una película? Sí, dije con la voz pastosa. Podemos ver lo que tú quieras. Comimos papitas de la maquinita en la cama y vimos una película de Navidad donde todos aprendían el verdadero significado de la familia. Sofía se rió en las partes graciosas. Yo también me reí, pero sonó un poco roto. Mi celular vibró sin parar en la mesita de noche. Mamá, papá, Elisa, Carlos, una y otra vez. Lo ignoré mientras Sofía estaba despierta. Después de que finalmente se quedó dormida, desparramada de lado en la cama como una estrella de mar, me quedé mirando mi teléfono hasta que la pantalla se oscureció. Vibró de nuevo. Mamá, respondí. Raquel, su voz estalló en mi oído, demasiado brillante, demasiado aguda, como si hubiera estado llorando y estuviera tratando de ocultarlo. Oh, por fin. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Está bien, Sofía. Casi me río. Ahora te importa, mamá. Por favor, dijo ella rápidamente. No fue nuestra intención. Sabes que no lo decíamos en serio. De fondo, escuché la voz de Elisa, aguda y enojada, dile que regrese. La voz de papá también estaba allí, baja y tensa, ponla en altavoz. Mamá vaciló. Luego escuché el clic. Raquel, dijo papá. Esto es ridículo. Regresa aquí y arregla esto. Elisa intervino. Sí, deja de actuar como una mártir. Estás arruinando la Navidad. Me quedé mirando la figura dormida de mi hija y sentí que mi pecho se apretaba de nuevo. Ustedes ya arruinaron la Navidad, dije en voz baja. Me dijeron que me fuera y no volviera nunca con mi hija sentada allí mismo. Estábamos molestos, dijo mamá rápido. Las emociones estaban a flor de piel. Ya sabes cómo es Elisa. Lo sé, dije. Sé exactamente cómo es Elisa, y sé exactamente cómo son ustedes. Vine a dar, no a pedir. Vine a ayudarlos y me trataron como si estuviera allí para suplicar. Elisa espetó, no puedes romper algo así y marcharte como si no significara nada. La voz de papá se elevó. Raquel, tienes que arreglar esto. Puedes volver a hacerlo. Puedes escribirlo de nuevo ahora mismo. Allí estaba. No una disculpa, no amor, pánico. Respiré hondo. No, dije. No esta noche. No después de lo que dijeron. La voz de mamá se quebró. Raquel, por favor. No, repetí, y esta vez se sintió firme. Buenas noches. Terminé la llamada y puse el teléfono boca abajo. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba tranquila de una manera que no había sentido en meses. Afuera, los coches pasaban por la carretera mojada. Adentro, Sofía dormía segura. Y en algún lugar de la casa de mis padres, ellos estaban mirando 3 hojas de papel rotas y dándose cuenta de que acababan de votar para quedar fuera del mejor resultado que jamás obtendrían. Durante unos días después de Navidad, todo quedó en silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin preguntar cómo estábamos. Al principio, el silencio se sintió como un alivio, como si el mundo hubiera dejado de temblar el tiempo suficiente para que yo pudiera respirar. Sofía volvió a su rutina, escuela, desayuno, tareas. Hizo menos preguntas sobre la abuela. No volvió a mencionar la Navidad, lo que de alguna manera dolía más que si lo hubiera hecho. Desempacé la maleta que habíamos llevado para lo que se suponía que serían unas vacaciones familiares. Doblé el pequeño suéter de Sofía y sentí que se me revolvía el estómago de ira de nuevo. Luego, al tercer día, abrí Facebook. Y allí estaba, una publicación de Elisa. Una foto de ella en la sala de mis padres, sonriendo frente al árbol como si acabara de ganar un premio.
Carlos estaba a su lado y mamá estaba en el fondo sosteniendo una taza de café como si estuviera en un comercial. El pie de foto era largo, por supuesto. Comenzaba con algo sobre la familia y la traición y terminaba con algo sobre cómo algunas personas muestran sus verdaderos colores. No usó mi nombre al principio, lo cual era casi peor, como si yo fuera un rumor. Luego lo hizo. Raquel apareció en Navidad buscando compasión, escribió Elisa. Y cuando finalmente pusimos límites, humilló a nuestros padres y se fue furiosa. Algunas personas se llevan todo y aún así exigen más. Los comentarios llovieron debajo. Tías, primos, personas con las que no había hablado en años. Rezando por tus padres. Hay gente tan malagradecida. Pobres mamá y papá. Luego Elisa fue directo al cuello. Y sí, escribió antes de que nadie pregunte. Raquel recibió una enorme indemnización por la muerte de Alejandro y no le dará ni un peso a su propia familia. Prefiere castigarnos que actuar como un ser humano decente. Me quedé mirando la pantalla, con las manos frías. Me beneficié de la muerte de mi esposo, eso es lo que ella estaba insinuando. Que yo tenía suerte. Que debería estar agradecida. Que les debía una parte de mi dolor. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo en menos de una hora. Los parientes manipuladores aparecieron. Una tía, solo creo que deberías disculparte. Tus padres están devastados. Un primo, Elisa dijo que te volviste loca y rompiste dinero frente a ellos. Otro primo, ¿es cierto que te pagaron los de la constructora? Eso es increíble. Un mensaje de alguien que apenas recordaba, la familia es todo lo que tienes. No respondí al principio. Le preparé el almuerzo a Sofía. La ayudé con una tarea de matemáticas. La vi colorear un dibujo de un muñeco de nieve y me pregunté qué clase de adultos podrían mirar a una niña y decidir que no merecía un lugar en la mesa. Al final del día, me cansé de estar callada. Porque estar callada nunca me había protegido, estar callada solo me había hecho más fácil de culpar. Abrí mi aplicación del banco y busqué las transferencias que había estado haciendo durante años, 4.000 pesos al mes, cada mes. Tomé capturas de pantalla. Luego busqué la publicación de Facebook que mi madre había hecho después de que Alejandro murió, aquella en la que presumía de haberme enviado un poco de dinero como si fuera caridad. También le tomé captura a eso. Luego escribí. No una indirecta, no una novela, solo la verdad, limpia y afilada. Elisa, escribí, me dijiste que me fuera y no volviera nunca en Navidad frente a mi hija de 7 años. Mamá estuvo de acuerdo. Papá se quedó callado. Luego publiqué las pruebas. Años de depósitos mensuales, ayuda silenciosa de la que nunca presumí. Y justo debajo, la vieja publicación de mi madre, su emoji triste, su dar un paso al frente por la familia, su pequeña insinuación de que yo era una carga irresponsable. Así es como se veía la familia antes de que Alejandro muriera, escribí. Apoyamos a mamá y papá cada mes durante años. Nunca publiqué sobre ello. Nunca pedí aplausos. Esto es lo que pasó la única vez que necesité ayuda. Publicaron sobre ello como si les hubiera robado. Y para que conste, añadí, no me fui furiosa. Me fui cuando mis padres y mi hermana me dijeron que la Navidad era mejor sin mí frente a mi hija de 7 años. Publiqué. Luego apagué mi celular y fui a sentarme con Sofía en el sofá mientras ella veía caricaturas. No tomó mucho tiempo. En una hora, la gente comenzó a comentar de manera diferente en la publicación de Elisa. Espera, ¿les estabas mandando dinero? ¿Por qué publicaste sobre ayudarla si ella te ayudaba a ti? O sea, la echaste y ahora quieres su dinero. Los comentarios de Elisa se volvieron defensivos, luego enojados. Luego borró algunos. Mamá intentó enviarme mensajes por WhatsApp. Papá no dijo nada, pero vi a su hermana, mi tía, comentar, esto es asqueroso. Raquel y Sofía no merecían eso. La publicación de Elisa fue editada, luego editada de nuevo. Luego desapareció. Al día siguiente, sonó el timbre. Miré por la mirilla y sentí que se me hundía el estómago. Mamá y papá estaban allí. Elisa también. Carlos estaba parado detrás de ella. Y en las manos de mamá había un pastel, como si el pan dulce pudiera deshacer la crueldad.
Abrí la puerta lo suficiente para asomarme. Raquel, dijo mamá, con la voz demasiado dulce. Hola, mi vida. No respondí. Elisa sonrió, no con la sonrisa arrogante de Navidad, sino con una nueva, del tipo que usas cuando quieres un favor. Solo queremos hablar, dijo. Todos hemos tenido tiempo de calmarnos. Papá se aclaró la garganta. Somos familia. Mamá levantó el pastel ligeramente como si fuera una ofrenda de paz y no un pretexto. No quisimos decir lo que dijimos, se apresuró a decir. Tú lo sabes. Los miré fijamente. Lo dijeron lo suficiente como para que se entendiera. Los ojos de Elisa parpadearon. Eso fue un mal momento. Un momento, repetí. Un momento en el que miraste a mi hija y decidiste que ella no pertenecía. Carlos se inclinó un poco hacia adelante. Raquel, vamos. Sofía necesita a sus primos. A su familia. Sofía apareció detrás de mí, asomándose por mi pierna. El rostro de mamá se iluminó al instante. Sofía. Hola, preciosa. Ven a darle un abrazo a tu abuela. Sofía no se movió. Su pequeña mano se aferró a mi blusa. La sonrisa de Elisa se tensó, pero la mantuvo pegada. ¿Ves? De esto estamos hablando. Podemos arreglar esto. Solo necesitamos estar juntos. Casi podía escuchar la parte no dicha, solo necesitamos acceso a tu dinero. Solo necesitamos la puerta abierta. Solo necesitamos tenerte lo suficientemente cerca para presionarte de nuevo. Respiré hondo. No, dije. Mamá parpadeó. Raquel. No, repetí, tranquila, directa, final. No pueden echarnos y luego presentarse con un pastel y fingir que son amables. No tienen acceso a mi hija después de demostrar que ni siquiera la ven como familia. La mandíbula de papá se tensó. Estás siendo cruel. Lo miré. Ustedes me enseñaron. La máscara de Elisa se resbaló por medio segundo. La ira brilló, la soberbia. Luego se controló de nuevo. Raquel, dijo suavemente. No hagas algo de lo que te arrepientas. Sonreí solo un poco. Ya hice algo de lo que me arrepiento. Y no fue romper esos papeles. Retrocedí y cerré la puerta. Le eché llave. Y por primera vez en mi vida, dejar a alguien fuera no se sintió como crueldad. Se sintió como protección. Han pasado unos 8 meses desde aquella Navidad, tiempo suficiente para que el ruido se apague, tiempo suficiente para que la verdad se asiente. La indemnización fue de 40 millones de pesos. Nunca lo dije en voz alta en ese entonces porque no se sentía real, y porque sabía que en el momento en que lo hiciera, dejaría de tratarse de duelo y empezaría a tratarse de derecho a reclamar. Había planeado darles a mi familia alrededor de 10 millones de pesos de eso, lo suficiente para pagar la hipoteca y las deudas de mis padres, lo suficiente para que se jubilaran sin pánico, lo suficiente para darle a Elisa un inicio limpio en lugar de otro apuro económico. No recibieron ni un solo peso. En su lugar, compré una casa modesta en una buena zona, nada ostentoso, solo paredes sólidas y tranquilas. La mayor parte del dinero fue directamente a ahorros e inversiones. Sofía tiene un fondo para su universidad ahora, un fideicomiso y un colchón para emergencias, para que su futuro nunca dependa de personas que deciden su valor basándose en la conveniencia. El dinero no borró el duelo. Ojalá funcionara así. Alejandro todavía no está. Algunas mañanas todavía golpean fuerte. Sofía todavía pregunta por su papá de maneras sutiles, preguntas antes de dormir, pausas donde espera que alguien responda. La diferencia es que el duelo ya no está enredado con el miedo. Estamos tristes, pero estamos a salvo. Sofía no pregunta por su abuela ahora. No se pregunta por qué no era querida. Se ríe más. Duerme mejor. Sabe que esta casa es suya. Por rumores de otros parientes, he sabido lo que les pasó. Mis padres tuvieron que vender su casa. La jubilación se les complicó. Las relaciones entre ellos se fracturaron. Y la parte que realmente los destrozó no fue solo el dinero, fue saber exactamente cuán cerca estuvieron de recibirlo.
Se lo han contado a la gente, se han quejado de ello, lo han revivido. Esos 10 millones de pesos los atormentan cada noche. Pensé que quedarme con el dinero podría atormentarme a mí también. No es así. Lo que me habría atormentado es enseñarle a mi hija que la crueldad merece recompensas. Sigo lamentando la familia que esperaba tener, pero elegí la seguridad de mi hija por encima de la aprobación, y esa elección finalmente me salvó a mí también. Entonces, díganme, ¿fui demasiado lejos o no lo suficiente? Déjenme saber en los comentarios.